Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Amanda McClure. Acompáñenme a ver todos los detalles. Amanda Michelle Naylor McClure nació en 1988 en Virginia Occidental, Estados Unidos. No abundan los datos acerca de su infancia y se desconoce quién fue su madre. Lo que sí se sabe es que era hija de un hombre llamado Larry McClure y tenía una hermana mayor llamada Anna Marie. Las dos fueron criadas por su padre, pero cuando Amanda tenía 9 años y su hermana 10, Larry fue arrestado por cometer estupro. No contra sus hijas, sino contra otra menor de edad, de la cual se mantiene la identidad bajo reserva. Lo único que se supo, según los periódicos de la época, era que era una niña entre 6 y 12 años y allegada a la familia McClure. Por ese abominable delito, Larry fue condenado a más de 17 años de prisión, el 22 de julio de 1998. Con su padre tras las rejas y sin una madre que respondiera por ellas, los servicios sociales se hicieron cargo de Amanda y su hermana, quienes permanecieron en centros de acogida, donde fueron adoptadas por parejas diferentes, y de ahí en adelante perdieron contacto. En el caso de Amanda fue adoptada por Allen y Gwen Holm, un matrimonio que no podía tener hijos, y estaba feliz con la llegada de la niña, quien aparentemente se adaptó muy bien a su nueva vida al lado de sus padres adoptivos. En el caso de Anna, creció con una familia en Chudari. Aunque no hay mayores datos de las vidas de las chicas con sus familias sustitutas, se sabe que ambas tenían un buen ambiente hogareño. Así, ya de adultas, cada una encauzó su vida, dejando atrás las dificultades de la infancia. Pero todo se empezó a desmoronar a causa de Larry. Tras cumplir su condena y obtener la libertad condicional, Larry reapareció en la vida de sus hijas ya adultas con un efecto aterrador. El hombre pensó que debía compensar el tiempo perdido y se puso en contacto con Anna de 32 años y Amanda de 31. Para ese momento Larry se había residenciado en Virginia, donde vivía en una especie de casa rodante, mientras que Anna estaba en Carolina del Norte y Amanda vivía en Indiana con su pareja, un hombre llamado John Thomas Maguire de 38 años. Es poco lo que se sabe de la vida temprana de John, quien nació el 17 de diciembre de 1980 en Alabama. No conseguimos registros de quién fue su padre, ni nada relacionado con su educación o infancia. Solo nos enteramos que su madre se llamaba Karen Smith, y que John era considerado por sus amigos como un hombre amable y cariñoso. Según lo que encontramos en algunos medios, John era apuesto y de personalidad encantadora. En consecuencia, no le faltaron parejas y fue padre de 5 hijos. Los 2 mayores, Justin y John Jr., fueron producto de su primer matrimonio con una mujer llamada Angela Erickson, con quien mantenía una bonita amistad y contacto frecuente. Cuando John y Amanda se conocieron, ella tenía 29 años y apenas lo vio pensó que era increíblemente atractivo. No tardó mucho en enamorarse perdidamente de él, y poco tiempo después se mudaron juntos. Tenían planeado en un futuro casarse junto al mar, cosa que les encantaba a Alex y Gwen, los padres adoptivos de Amanda, pues John les parecía un buen hombre y definitivamente pensaban que sería un gran esposo para su hija. Ellos la apoyaban en todo amorosamente. Con lo único que no estaban de acuerdo era con el interés de Amanda de buscar un acercamiento con su padre biológico, porque creían que sería una mala influencia para ella, y no se equivocaban. Sin embargo, las advertencias de su familia adoptiva no impidieron que se diera el reencuentro entre padre e hija. Comenzaron a frecuentarse y poco tiempo después, lo que tanto temían los padres adoptivos de Amanda sucedió. En medio de una de esas reuniones familiares, Larry comenzó a introducir a sus hijas y a su yerno en las drogas. Les ofrecía metanfetaminas fabricadas en casa, mezcladas con alcohol. Así, en poco tiempo, toda la familia estaba enganchada con las sustancias ilícitas. Las consecuencias de sus vidas descontroladas pronto se hicieron sentir. Amanda y John perdieron sus empleos. El hombre recibía una ayuda del gobierno de $180.
pero era demasiado poco para cubrir los gastos de la casa, y mucho menos le alcanzaba para mantener sus vicios. A Amanda se le ocurrió que podían irse a pasar un tiempo a la casa de su padre, así ahorrarían algo de dinero para sus planes futuros. John aceptó gustoso. Llamó a su exesposa Angela y le dijo que él y su novia se irían de viaje a la casa de su suegro, y que aprovecharían después para visitar a su madre Karen, porque no estaba muy bien de salud. Esa fue la última vez que la familia de John tuvo noticias de él. Tal y como habían planeado a comienzos de febrero de 2019, la pareja emprendió el viaje hacia una ciudad al oeste de Virginia. Cruzaron los campos de trigo y disfrutaron de todo el recorrido por el corazón del medio oeste de Estados Unidos. A mitad del camino el vehículo donde viajaban se descompuso, y Amanda llamó a su padre para que los auxiliara. El hombre fue a buscarlos en compañía de su otra hija Ana, y finalmente llegaron hasta el modesto remolque donde él vivía. Todo estuvo bien durante los primeros 10 días. Los 4 pasaban la mayor parte del tiempo divirtiéndose y consumiendo una gran cantidad de sustancias ilícitas y alcohol. Hasta ese momento nada hacía presagiar el horror que vendría en muy poco tiempo. El 14 de febrero John estaba contento. Se acercaba la noche de San Valentín y planeaba una cena sorpresa para Amanda. Había comprado carne, patatas y una botella de un buen vino, para prepararle una comida especial a su novia y celebrar el amor que se tenían. El hombre estaba tan feliz y enamorado que no se daba cuenta que los pensamientos de ella estaban firmemente puestos en otro hombre, su propio padre. Amanda y Larry habían desarrollado una atracción completamente inapropiada entre padre e hija, pero en lugar de ponerle freno a sus instintos, estaban ocupados haciendo planes para estar juntos siempre. En consecuencia, John ya no era bienvenido en casa, pues lo consideraban un obstáculo. Esa noche, en medio de la cena, el hombre le pidió matrimonio a Amanda, dejando totalmente desconcertado a Larry, quien no pudo disimular lo mal que le cayó la noticia. Así, mientras John intentaba mostrarle a su novia cuánto le importaba, ella y su padre pusieron en marcha un plan para deshacerse de él, en el cual Ana también tuvo participación. Luego de la cena, los 3 persuadieron a John para que se uniera a un supuesto juego de confianza. Le ataron los pies y comenzaron a hacerle preguntas de su pasado. Al comienzo del interrogatorio, Larry acusaba a su yerno de ser un agente encubierto, pese a que éste lo negaba con insistencia, pero era abofeteado cada vez que lo hacía. En un punto crítico del supuesto juego, cansado del maltrato, el joven intentó desatarse los pies, pero en el momento que se inclinó para hacerlo, su suegro lo golpeó en la cabeza con la botella de vino que él mismo había comprado para su celebración especial. Tras el golpe, John quedó semi-inconsciente y sangrando. Lejos de compadecerse, el padre y las 2 hijas aprovecharon para inyectarle una mezcla de metanfetamina que habían intentado hacer en casa pero salió mal. Le dijeron que ese producto era como una especie de suero de la verdad para que confesara. Durante casi 3 días lo sometieron a tratos crueles, hasta que finalmente decidieron acabar con su vida. Mientras Larry lo sujetaba, Amanda envolvió una bolsa negra de basura alrededor de su cabeza, y Ana lo sujetó por el cuello hasta que falleció. Luego enterraron su cuerpo en una tumba poco profunda en el patio trasero de la casa. Con John fuera del camino, Amanda y Larry ya no tenían obstáculos. En una especie de celebración producto de sus mentes oscuras, Larry y sus 2 hijas se encerraron durante días en la casa, con abundancia de sustancias ilícitas, alcohol y comida chatarra. Como en las escenas de cualquier película de adictos, en el rancho del Medio Oeste había montones de jeringas, cajas de pizzas y botellas tiradas en el suelo de madera gastado. El televisor siempre estaba encendido, para atenuar un poco los ruidos que hacían dentro de la vivienda. Los químicos que estaban consumiendo hicieron que el trío se volviera cada vez más paranoico. Según relataron posteriormente, cuando escuchaban una sirena se escondían en el sótano de la casa, y en medio de sus alucinaciones veían el fantasma de John deambulando por las noches. También en medio de esos delirios, el cuerpo maltratado de su víctima los perseguía. No conformes con todos los desmanes cometidos, 6 días después, mientras esperaban la próxima dosis de metanfetaminas, decidieron desenterrar a John para asegurarse que estaba muerto. Lo vieron ya en estado de descomposición, pero eso no les pareció suficiente y decidieron asegurarse de que no se escapara. Lo segmentaron,
Le clavaron varias estacas y volvieron a sepultarlo arrojando cal viva sobre la tierra para acelerar el proceso de desaparición definitiva. 3 semanas después de los hechos, padre e hijas viajaron al condado de Tazewell en Virginia, donde Amanda y Larry se casaron evidentemente ilegalmente, en una ceremonia metodista celebrada el 11 de marzo. El hombre usó un nombre falso para evitar sospechas por tener el mismo apellido. Tras el casamiento, la pareja se mudó a Kentucky, donde trataron de desintoxicarse de todos los químicos que consumían por un tiempo, y alquilaron una pequeña casa de madera en la que izaron una bandera de Estados Unidos en el frente, igual que la mayoría de sus vecinos. Entretanto, sus allegados echaban de menos a John, y les extrañaba que el hombre no hubiera hecho contacto con ninguno de ellos. Luego de varios meses sin saber de él, la familia ya estaba preocupada, y decidieron que era el momento de avisar a las autoridades. En junio de ese año, Angela, la madre de sus 2 hijos mayores, denunció su desaparición. Para ese momento ya las autoridades estaban detrás de Larry, pero no por el caso de John, sino porque su cambio de dirección hizo saltar las alarmas del sistema judicial, pues el sujeto no notificó que se mudaría, lo que iba en contra de los términos de su libertad condicional. Fue arrestado en septiembre de ese año, y no pasó mucho tiempo para que la desaparición de John y su destino fatal salieran a la luz. Cuando se sintió atrapado tras las rejas, Larry pensó que como no podía ir a mover los restos para ocultar la evidencia, pronto los investigadores terminarían por hallarlos, y el rastro los llevaría directamente hacia él. Por eso se dispuso a confesar todo lo sucedido ante la policía. Los agentes ni siquiera tuvieron que hacer mucho esfuerzo para que el hombre les dijera toda la verdad. Sentado en una sala de interrogatorio oscura, en la cual era filmado a través de un espejo, Larry lucía nervioso por la abstinencia de drogas. Sin omitir detalles, el hombre reveló hasta lo más mínimo. Les dijo a los detectives cómo había sometido a John a los tratos más horribles, y les dio la dirección del lugar donde estaban enterrados sus restos, que finalmente fueron hallados el 24 de septiembre, en una tumba poco profunda en el patio lateral de la propiedad de Larry. Los análisis forenses confirmaron que se trataba de John, y que la causa del fallecimiento era la asfixia. Amanda y Anna fueron arrestadas. Aunque admitieron su participación, intentaron culparse la una a la otra. En octubre, los 3 fueron acusados de asesinato en primer grado, conspiración y ocultamiento de cadáver. Anna fue la primera de los 3 en ser imputada. En su declaración dijo que su padre y hermana la habían amenazado con matar a sus hijos si no los ayudaba, mientras que Amanda sostuvo que su papá las había manipulado a ambas. Familiares y amigos de John organizaron una recaudación de fondos para llevar sus restos a Owatonna, donde deseaban realizar una ceremonia adecuada, y lograron su objetivo. El 25 de octubre, los dolientes se reunieron en la iglesia luterana Nuestro Salvador, donde dieron el último adiós y oraron por su eterno descanso. Todos sus hijos lloraron desconsolados la pérdida de su padre. Durante la investigación, el policía estatal de Virginia Occidental, Trooper Sadler, descubrió que el 15 de febrero, un día después de que empezaran los malos tratos en contra de John, se publicaron en su Facebook algunas notas siniestras que el investigador atribuyó a los 3 acusados. Para el detective estaba claro que todo lo que ocurrió con John había sido premeditado. Los espeluznantes detalles de la forma en la cual le habían arrebatado la vida, así como la naturaleza de la relación completamente inapropiada de Larry y Amanda, salieron a la luz durante una audiencia preliminar, realizada el 5 de noviembre de 2019. La fiscal del condado de McDowell, Emily Miller, indicó que los 3 acusados habían cometido los hechos de manera intencional, deliberada y premeditada. Durante la audiencia, el agente a cargo de la investigación habló sobre la relación entre Larry y Amanda y sobre su matrimonio ilegal en la iglesia metodista. Al respecto, el alguacil Brian Heath señaló que ambos habían cometido un delito que sería penado con 6 meses de cárcel, ya que en Virginia el matrimonio entre padre e hija es ilegal. Asimismo, en medio del proceso se leyó una confesión manuscrita que Larry envió a las autoridades judiciales, en la cual reconoció haberle quitado la vida a John, dio muchos detalles de lo ocurrido y explicó cuáles fueron los papeles que desempeñaron él y sus 2 hijas. El hombre inculpó a sus hijas, en especial a Amanda, quien según sus declaraciones había sido la cabecilla,
Agregó que no conocía el motivo que tuvo su hija menor para querer desaparecer para siempre a su novio, pero dejó entrever un móvil económico, porque señaló que ella seguía cobrando los cheques mensuales del Seguro Social de John. Afirmó que estaba dispuesto a declararse culpable y no impugnar el delito de homicidio en primer grado para evitar ir a juicio, pues no quería lastimar aún más a los miembros de su propia familia y a los de la familia de John. Advirtió que lo único que podía hacer era esperar misericordia y que cualquiera que fuera su sentencia no importaba, porque ya estaba viejo y su salud estaba deteriorada. Agregó que aunque le dieran una pena que contemplara su libertad condicional en 15 años, creía que no llegaría a ese momento. En el escrito terminó diciendo que lamentaba su participación en los hechos y pidió perdón a la familia de la víctima. La carta de confesión fue recibida por las autoridades judiciales y avalada por el abogado del acusado. Tras culminar la audiencia, el fiscal a cargo del caso dijo que se podían presentar cargos adicionales contra padre e hijas, citando específicamente el matrimonio ilegal, además de otros actos, y advirtió que la investigación continuaba. Luego de varios meses, en julio de 2020, Amanda llegó a un acuerdo con la fiscalía, mediante el cual se declaró culpable para evitar un largo proceso judicial. A cambio, sería acusada de homicidio en segundo grado, un delito menos grave que el primero. Mientras ella negociaba los términos de su acuerdo, en agosto de ese mismo año se realizó la audiencia de sentencia de Larry, en la cual Karen, la madre de John, estaba sentada en el primer banco de la sala del tribunal. Cuando el acusado iba a rendir sus declaraciones, el juez Ed Comish, notando la naturaleza gráfica del testimonio que estaba por venir, le dio a Karen la opción de salir. Sin embargo, la mujer se quedó estoica en la sala. Larry comenzó por decir que fue gracias a su confesión que había salido a la luz todo el complot que culminó con la muerte de John. Dijo que la mañana en que ocurrieron los hechos, la familia salió a Virginia a comprar algunos artículos para hacer metanfetaminas en su cocina. Y luego de eso, mientras él estaba sentado en el porche, su hija Amanda le dijo que quería deshacerse de John para siempre y que necesitaba algunas cosas, entre ellas una cuerda. El testimonio posterior de Larry dejó helados a todos los presentes en la sala. El hombre reveló que Anna había tenido una aventura con su cuñado, y fruto de esa infidelidad nació un hijo. Refirió que al principio Amanda no sabía nada sobre esa relación, pero luego su hermana se lo confesó, y ambas querían a John fuera de sus vidas y de la peor manera imaginable. En ese momento hubo una pausa en el debate, cuando la madre de John, angustiada por el testimonio, se puso de pie y salió de la sala del tribunal. Después de su salida, el juez habló sobre cómo John fue cortado y enterrado nuevamente con cal. Cuando Karen regresó al recinto, el testimonio se centró en una evaluación psicológica del acusado, en la que se observó que no estaba particularmente arrepentido. Larry hizo una pausa antes de decir, en tono práctico, que 3 personas que abusaban de las sustancias y que eran capaces de quitarle la vida a alguien como él y sus hijas habían sido sacadas de las calles, y eso era bueno a final de cuentas. Agregó que lamentablemente no podía regresar el tiempo para no hacer lo que hizo. Indicó que luego de estar tantos años separado de sus hijas no quería volver a perderlas, y por eso las ayudó en su plan para supuestamente arrebatarle la vida a John. Luego culpó a su hija Amanda, describiéndola como la Charles Manson femenina. Mientras pronunciaba estas palabras, se giró a donde estaba la madre de John, a quien nuevamente le pidió disculpas. Asimismo, solicitó al tribunal custodia protectora en prisión, pues dijo que sus 2 hijas estaban en pandillas y temía por su vida. Luego de terminar su testimonio, su abogada defensora, Marcia Hebb, se dirigió al juez, a quien le dijo que su cliente había pasado 17 años y medio encarcelado por cargos de estupro y que no quería misericordia por el cargo actual. Cuando llegó el momento de las declaraciones de impacto de los familiares de la víctima, se leyeron cartas escritas por los hijos de John, en las cuales expresaron el dolor que sentían por haber sido privados de la presencia de su padre. Una de sus hijas adolescentes, llamada Justice, señaló que una de las cosas más importantes para ella era que su padre la viera graduarse y la acompañara al altar, pero eso nunca lo tendría por culpa de los 3 acusados, para quienes pidió la máxima condena. La chica dijo que lloraba todo el tiempo y no había ni un solo minuto en el que no recordara a su papá. Por su parte, el hijo mayor, Jacob Thomas Maguire, escribió que con apenas 16 años había perdido a su padre por culpa de una familia despiadada, enferma y retorcida.
El chico agregó que le gustaría verlos perecer a todos de la misma manera. Otra de las hijas, llamada Genesis, le dio un mensaje a su abuela para que lo compartiera en la corte, expresando que lo único que le quedaba de su papá eran sus cenizas en un collar, y que jamás perdonaría a Larry, Amanda y Anna, porque le quitaron a una de las personas más especiales en su vida. Luego de escuchar los mensajes de los hijos de John y antes de dictar su sentencia, el juez habló directamente con el acusado sobre la brutalidad de lo ocurrido y calificó todo lo que él y sus hijas le hicieron a John como uno de los hechos más atroces que se habían cometido en ese condado, con el agravante de que fue consciente y premeditado. El juez hizo otra pausa antes de emitir el fallo, para darle la oportunidad a Karen de dirigirse a la corte. La mujer le dijo a Larry que aunque con el tiempo pudiera perdonarlo, jamás olvidaría el daño que le causó al arrebatarle a su hijo. Agregó que tanto él como sus dos hijas se irían directamente al infierno, no solo por haber despojado de la vida a John, sino por la relación enfermiza que había entre ellos, y dijo con vehemencia que Dios tenía que darle vida para verlo morir a él o a alguna de las chicas. Luego de escuchar estas duras palabras, finalmente el juez sentenció a Larry McClure, de 55 años, a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. El hombre no mostró ninguna emoción mientras era condenado. Solo alcanzó a decir que esperaba que sus dos hijas fueran juzgadas con la misma dureza y obtuvieran la misma pena. Tras pronunciar esas palabras, Larry salió de la sala del tribunal esposado y fue trasladado a la cárcel correccional de Virginia, donde cumpliría su condena. 2 meses después, el 5 de octubre, se realizó la audiencia de sentencia de Amanda en el Tribunal de Circuito del Condado de McDowell. Compareció ante el mismo juez, Ed Cornish, a través de una conferencia telefónica con las partes involucradas. Entre los presentes estaban los padres adoptivos de Amanda, Alan y Gwen, quienes escucharon todos los detalles de los terribles hechos desde el fondo del salón. A ratos se agarraban fuertemente de las manos, y la mujer apoyaba su cabeza en el hombro de su esposo. También asistió nuevamente Karen, la madre de John, quien durante su intervención dijo entre lágrimas que el que le hubieran quitado la vida a su hijo y todos los detalles horrendos que tuvo que escuchar destruyeron a su familia. Dijo que quería saber por qué la acusada pensó que podía ser Dios y quitarle la vida a John, dejando a 5 chicos huérfanos que todas las noches lloraban por su padre. Los fiscales describieron el crimen como un complot ideado por ella y su padre, para que los dos pudieran casarse. En el banquillo de los acusados, después de escuchar los testimonios, Amanda comenzó su intervención, pidiendo clemencia al tribunal y disculpándose con la familia de John. También indicó que su familia adoptiva no la había criado de esa manera. Le fue imposible explicar el horror al que sometieron a John, y dijo que la única respuesta que podía darle a Karen era que todo lo que llevó al desenlace fatal había ocurrido debido a los celos de su padre, quien no quería a John cerca de ella. Señaló que luego que el hombre le pidiera matrimonio, Larry se enfureció, y eso desató todo lo que sucedió después. Por su parte, su madre adoptiva tomó la palabra y le pidió a la corte que considerara la influencia negativa que había tenido Larry sobre Amanda para dictar la sentencia. Pese a su intento de mostrarse como víctima de su padre y las súplicas de sus familiares, el juez fue inflexible, y antes de dictar su condena lamentó que la madre de John tuviera que pasar otra vez por lo mismo. Aseguró que no creía que la acusada estuviera asumiendo la responsabilidad por lo que hizo, sino que le echaba toda la culpa a su padre biológico. El juez calificó como atroz el martirio al que fue sometido John, y no conforme con eso, después también los daños que le causaron a su cuerpo desenterrado y vuelto a sepultar. Advirtió que el tiempo que la mujer cumpliría en prisión no era nada comparado con el daño que había causado, y finalmente condenó a Amanda Michelle Naylor McClure a 40 años de prisión. En ese momento ya tenía 32 años. Tras dictar el fallo, lamentó que la mujer probablemente solo cumpliría 20 de sentencia, por todos los beneficios que conceden las leyes estadounidenses. Agregó que esperaba que aprendiera la lección y que cuando saliera fuera una persona diferente. Luego de las condenas a su padre y hermana, la última acusada, Anna, se declaró culpable de asesinato en segundo grado, en una audiencia realizada el 28 de enero de 2021. Luego de admitir que ella había oprimido el cuello de John hasta que no pudo respirar, describió los eventos que rodearon al asesinato.
relató que la noche de los hechos ella y su hermana habían preparado una mezcla de metanfetaminas que no les salió bien. A pesar de eso, Amanda decidió guardarla en un frasco para una emergencia. Señaló que su padre tenía lo que llamó una ira silenciosa e iba de un lugar a otro. Hablaba también constantemente con Amanda. Luego le pidió a ella que cortara algunos trozos de cuerda, petición que no le pareció extraña, pues ya lo había hecho antes cuando transportaban chatarra. Dijo que durante el supuesto juego todo había pasado muy rápido, y luego de que John fuera golpeado por su padre, logró levantarse y estuvo recostado contra la pared, sosteniéndose la cabeza. En ese momento Larry la miró y le dijo que si sabía lo que era mejor para sus hijos y que si quería que vivieran, siguiera todas las instrucciones que le dieran a partir de ese momento. Luego, tanto su hermana como su padre evitaron que ella se fuera y siguieron maltratando a John durante la noche, antes de trasladarlo a una habitación donde lo ataron con una cuerda alrededor del cuello. Lo amenazaron con inyectarle un suero de la verdad y con llevarlo de regreso a Minnesota en la parte trasera de un camión y dejarlo allí para que todos lo encontraran. Describió también cómo habían golpeado a John y cómo lo sujetaron mientras él suplicaba por su vida. Aseguró que su hermana le dio 2 jeringas que contenían el lote malo de metanfetamina y le dijeron que como ella era la que tenía experiencia en enfermería, debía inyectárselo en la arteria carótida, pues eso debía ser suficiente para que perdiera la vida. Con respecto a la relación entre su hermana y su padre, comentó que comenzaron a tener encuentros íntimos luego de la muerte de John y admitió que fue testigo en su boda, en la cual decidió actuar como una persona feliz, tal y como ellos dos se lo habían ordenado. Finalmente, 3 meses después, el 1 de abril de ese año, Anna Marie recibió la pena máxima de 40 años de prisión por asesinato en segundo grado, al igual que su hermana. Ella en ese momento tenía 33 años. El juez dijo en la audiencia que sería difícil predecir cómo un jurado decidiría su caso, ya que afirmó que sus coacusados la obligaron a hacerlo. La historia de los crueles momentos que llevaron al desenlace fatal de John estuvo envuelta en una trama de disfunción familiar, dependencia de sustancias y furia, en la cual sus 3 protagonistas, Larry, Amanda y Anna, finalmente fueron condenados y la familia de John obtuvo justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy lamentable, como siempre decimos, una vida que se pierde. En este caso, la vida de un hombre que estaba muy enamorado de una mujer que al final no lo quería tanto como él pensaba. Una historia bastante retorcida, bastante dolorosa también, no solamente para la familia de John, sino creo también para las familias adoptivas de estas chicas que pensaron que las habían criado de la mejor manera posible y al final pues todo terminó en una cosa bastante horrorosa, una relación de padre e hija enfermiza. Realmente todo lo que envuelve este caso es horrible, muy duro de mencionar y muy triste de escuchar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como LesmaVR. Allí subo contenido todos los días de esta misma temática, pero con videos y casos diferentes para ustedes. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.